Hoy nos metemos de lleno en un tema que da para mucho. La caída del Imperio Romano de Occidente. La fecha clave, 476. La deposición de Rómulo Augustulo. Bueno, todos la conocemos. Sí, pero esa fecha, a ver, es más un símbolo que otra cosa, ¿no? Es el final de un proceso larguísimo. Exacto. ¿Fue un colapso repentino o algo mucho más complejo? Hay más de 200 teorías. Así que, tela. Efectivamente. Y lo interesante es ver cómo ha cambiado la forma de entenderlo. Ya no es solo la idea de decadencia de Gibbon, que fue muy influyente, claro. Claro. Ahora se habla más de una transformación, de la antigüedad tardía. Un cambio muy profundo, pero más lento. Esa es la idea que queremos explorar hoy. Ir más allá de esa etiqueta de caída. Ver qué pasaba dentro. Qué presiones había fuera. Y esa noción de una metamorfosis. Y recuperar esa pregunta de Gibbon que mencionabas. Quizá lo sorprendente no es que cayera, sino que durara tantísimo tiempo. Justo. Entonces, la visión tradicional, Gibbon, decadencia interna, corrupción, los bárbaros llamando a la puerta. Esa fue la dominante mucho tiempo. Pero ya Pirren, por ejemplo, planteó que la ruptura de verdad, sobre todo la económica y cultural, vino después, con la expansión islámica. O sea que había mucha continuidad después del 476. Eso cambia bastante el panorama. ¿Y la arqueología apoya esa continuidad? Pues sí, hay hallazgos que sugieren que la cultura material, las formas de vida, perduraron bastante, incluso hasta el siglo VIII o IX en algunas zonas. Entonces, mejor hablar de transformación cultural compleja. Me acuerdo de Bowersock, que decía que la obsesión con la caída igual refleja más nuestros propios miedos. Podría ser, sí, es un buen punto. Para entender esa transformación hay que mirar dentro. El contraste entre el Alto Imperio, el de Trajano, con su máxima expansión, un ejército eficaz, Sí. y el Bajo Imperio es brutal. La crisis del siglo III fue un punto de inflexión tremendo. El siglo III. Derrotas militares, guerras civiles constantes, plagas. Exacto. Y la respuesta fue un estado más grande, más burocrático, con Diocleciano, Constantino, pero quizá también más pesado, más corrupto. Y la élite, la aristocracia senatorial, como que se aparta del ejército, se centra más en sus tierras, en acumular oro. Vale. Un estado más grande necesita más dinero, supongo. Presión fiscal. Precisamente. Una presión fiscal que ahogaba a las ciudades, que perdían autonomía, y al campesino, mucha desigualdad. Los ricos, muy ricos, y el resto, sobreviviendo. ¿Y el ejército en medio de todo esto? ¿Qué pasaba ahí? Se habla mucho de la barbarización. Sí, es un debate clásico. Hubo reorganizaciones importantes, pero también problemas graves de reclutamiento, sobre todo después de desastres como Adrianópolis. Se recurrió cada vez más a soldados de origen germánico. ¿Y eso afectó a la lealtad o la eficacia? Se discute mucho. Algunos dicen que sí, que bajó la disciplina, la cohesión. Otros, que estos soldados eran profesionales y leales mientras se les pagara. Hay críticas de la época, como las de Vegecio, que se queja de que los soldados habían dejado de usar armaduras pesadas, quizá por comodidad o dejadez. Entiendo. Así que tenemos tensiones internas, económicas, sociales, militares. ¿Y fuera qué pasaba? Porque no estaban solos. Claro, esas fisuras internas coincidieron con una presión externa cada vez mayor. Los pueblos germánicos eran más numerosos, estaban mejor organizados. Y luego, claro, llegaron los hunos. Los hunos, empujando a otros pueblos hacia la frontera romana. Exacto. Como los godos, que cruzaron el Danubio buscando refugio y acabaron derrotando y matando al emperador Valente en Adrianópolis en 378. Adrianópolis. Eso fue un golpe terrible, ¿no? Psicológico y militar. Sin duda. Dejó los Balcanes muy expuestos y obligó a pactar con los godos de forma muy precaria. Y de ahí viene Alarico. Alarico, que primero fue general romano, luego rebelde y acabó saqueando Roma en 410. El saqueo de Roma. Aunque no fue una destrucción masiva, el impacto simbólico fue enorme. San Agustín escribió La ciudad de Dios, en parte como respuesta a eso. Poco después, los visigodos se asientan en Aquitania, ya como un reino dentro del imperio. Y la cosa no paró ahí. La famosa noche del 406, ¿no? Vándalos, suevos, alanos, cruzando el Rin helado. Sí, una invasión masiva que inundó la Galia. Y casi a la vez, Britania queda abandonada. Honorio les dice básicamente: defendeos como podáis. Pero quizá el golpe más duro, económicamente hablando, fue perder África. Absolutamente clave. La conquista vándala del norte de África, con Gensérico tomando Cartago en 439,
Eso fue devastador El granero de Roma. y una fuente de ingresos fiscales vital. Se intentó reconquistar, hubo una gran expedición conjunta con Oriente en 468, pero fue un desastre. África se perdió. Y mientras, Atila, aunque su imperio se deshizo rápido tras su muerte. Sí, pero mientras duró fue una amenaza terrible. Aecio consiguió pararlo en los campos cataláunicos, pero con un ejército lleno de aliados bárbaros. Y poco después, Aecio es asesinado, luego el emperador Valentiniano III. Y ya entramos en el caos final. Ricimero, el hacedor de emperadores. Emperadores títere que duraban meses. Exacto. Ese es el panorama que nos lleva al 476. Odoacro, un jefe militar de origen bárbaro, depone a Rómulo Augustumo, que era un chaval sin poder real. Pero Odoacro no se nombra emperador. No, y eso es muy significativo. Envía las insignias imperiales a Constantinopla, al emperador Zenón. En teoría, él gobernaría Italia como patricio, bajo la autoridad del emperador de Oriente. O sea, reconocía que ya no había un poder imperial efectivo en Occidente. Interesante. O sea que incluso en ese final, la idea del imperio de Roma seguía muy presente. Y quedaron algunos enclaves, ¿no? Como Siagrio en la Galia. Sí, Julio Nepote en Dalmacia hasta el 480, Siagrio hasta el 487, incluso en Britania o en el norte de África, reinos que mantenían rasgos romanos. No fue un apagón instantáneo. Y hay otro factor que cada vez se menciona más, el clima. Cierto. Parece que el periodo cálido romano coincidió con la expansión y a partir del siglo III hubo un enfriamiento, cambios en las lluvias, que pudieron afectar la agricultura, quizá empujar migraciones. Es un factor más a tener en cuenta. Entonces, para ir cerrando, la caída no fue un evento sino un proceso larguísimo, siglos III al V más o menos. Una mezcla de problemas internos muy serios y presiones externas muy fuertes. Exacto. Una desintegración de la estructura política central en Occidente, pero no una desaparición total de lo romano. El legado, leyes, administración local, latín, la Iglesia, sobrevivió y se adaptó en los nuevos reinos. Y Constantinopla siguió siendo un referente. Y como reflexión final, ¿fue esta desintegración algo inevitable, una especie de destino histórico? ¿O fue más bien una serie de crisis, de malas decisiones, de contingencias que podían haber ido de otra manera? Buena pregunta. O quizá lo interesante no es tanto por qué cayó, sino cómo se transformó todo. Como esa idea de ser romano se tuvo que redefinir en un mundo que había cambiado por completo. Ahí lo dejamos. Una transformación profunda cuyas consecuencias llegan hasta